Imagina una criatura que tiene 3 corazones bombeando sangre azul a través de los vasos. Aunque tiene un cuerpo casi amorfo que se asemeja a una bolsa de agua, puede abrir fácilmente un biberón, incluso uno a prueba de bebés. Puede sentirse ligero o incluso saborear con su piel. No tiene oídos, pero escucha bien incluso en el rango de infrasonidos. Puede cambiar instantáneamente de color y textura, volviéndose indistinguible del entorno. Aunque no identifica los colores en absoluto y ve el mundo en blanco y negro. Es venenoso y puede ser hostil, pero al mismo tiempo es curioso e incluso juguetón. Además de eso, es muy inteligente y puede resolver problemas no triviales. Además del cerebro principal, tiene 8 cerebros más pequeños en diferentes partes del cuerpo. Y estos cerebros adicionales toman sus propias decisiones. ¿Quién es este monstruo? ¿Viene de la Tierra? Sí, tienes razón. Es un pulpo. Y por supuesto proviene de nuestro planeta. Aunque algunos científicos contemplan otra idea. Pero primero lo primero. El misterio del pulpo. Ciertamente estamos acostumbrados a los pulpos modernos. Todo el mundo conoce a estas criaturas desde la infancia, y esto reduce un poco nuestra agudeza perceptiva. Al ver estas tomas, muchos se sorprenden, pero casi nadie siente emoción o deleite, a pesar de que las metamorfosis de los superhéroes de X-Men no son tan diferentes. Pero por alguna razón percibimos lo que vemos en las películas como algo extraordinario, y sin embargo no podemos reconocer que cosas similares que suceden en la naturaleza no pueden ser menos extraordinarias. ¿No es hora de revisar cómo vemos a estas criaturas? Además, los pulpos son mucho más interesantes de lo que mucha gente piensa. Los pulpos pertenecen a la clase de los cefalópodos, que es muy antigua y se formó hace unos 530 millones de años. En ese momento apenas había algo que se pareciera a los peces, por no hablar de los reptiles o los mamíferos. El antepasado primitivo del pulpo es bastante pequeño. Tenía un caparazón protector y se arrastraba por el fondo del océano. Desafortunadamente, tener un caparazón protector hace que las especies evolucionen muy lentamente. Por ejemplo, las tortugas se han mantenido prácticamente sin cambios durante millones de años. Pero hace unos 140 millones de años, algo salió mal, y estas criaturas evolucionaron para no tener caparazón, con un cuerpo blando e indefenso y sin camuflaje. Los torpes ancestros de los pulpos tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir. Ese fue el momento de la verdad. Los cefalópodos se convierten en presa fácil para los depredadores y mueren por completo o comienzan a desarrollarse más rápido y de manera más creativa. Como puedes ver, los cefalópodos decidieron luchar por la vida y reconstruyeron radicalmente su anatomía. Y lo que hicieron resultó ser increíblemente eficiente y completamente original. En primer lugar, los pulpos convirtieron su cuerpo blando y casi amorfo en una fortaleza, no en una debilidad. Dado que el pulpo casi no tiene partes firmes a excepción del pico, puede meterse en cualquier agujero, si es al menos 1 milímetro más ancho que su globo ocular o pico. Esto permite que el pulpo se esconda en grietas muy estrechas, lo cual es una poderosa ventaja evolutiva para escapar de grandes depredadores como tiburones o delfines. En segundo lugar, los pulpos han desarrollado una forma aún más inteligente de pasar desapercibidos. De hecho, son uno de los mejores animales del planeta que se disfrazan. Observa qué tan rápido e inesperadamente cambia de color. Y no solo el color, sino también la textura, es decir, estampados. Y no solo la textura, sino también la configuración de la superficie de su cuerpo. Los cambios ocurren instantáneamente o en etapas a medida que el pulpo se fusiona con su ambiente. El animal se vuelve instantáneamente indistinguible de un grupo de algas, coral, arena, piedra o cualquier otra cosa.
Hemos visto esto solo en películas de ciencia ficción, pero al mismo tiempo, aquí está. ¿Qué está haciendo este pequeño? ¿Sigue alguna ley de la naturaleza? ¿Y cómo es esto posible? Sí, es muy difícil de entender. El camuflaje de los cefalópodos se basa en un sistema de tejidos extremadamente complejo. Los cromatóforos se encuentran dispersos por toda la piel del pulpo. Estos son pequeños sacos llenos de pigmento. Cubren densamente la piel como pecas. Los cromatóforos pueden tener pigmento negro, rojo o amarillo. Los sacos están rodeados por músculos radiales que pueden estirar el recipiente, revelando así el color del pigmento. Dependiendo de qué conjuntos de cromatóforos abra o cierre el pulpo, puede crear rayas, manchas y diseñar patrones complejos, volviéndose instantáneamente indistinguible de los objetos cercanos o del fondo. Podrías pensar, negro, rojo y amarillo. Pero, ¿qué pasa con otros colores? Para esto el pulpo usa un mecanismo completamente diferente que es aún más genial. Hay toda una capa de células delgadas muy inusuales que crecen en una especie de pilas en la piel transparente del pulpo. Estos son los iridóforos, que se encuentran directamente debajo de la capa de cromatóforos. Y, a diferencia de los cromatóforos, no contienen pigmento, sino proteínas especiales llamadas reflectinas. Su propiedad única es poder reflejar solo ciertas longitudes de onda de luz. Es gracias a los iridóforos que el pulpo puede convertirse en tonos irreales de azul y verde metálicos. Pero eso no es todo. Debajo de la capa de iridóforos hay otra capa con otros reflectores naturales llamados leucóforos. Reflejan todo el espectro, creando así un color blanco. Al combinar la reflexión de los iridóforos y los leucóforos con el patrón correcto de los cromatóforos, un pulpo puede recrear de manera bastante convincente su entorno. Pero incluso eso no es todo. El arsenal de camuflaje del pulpo tiene un combo real que prácticamente le permite desaparecer por completo de la vista. Su piel tiene otra estructura, una red de papilas que pueden cambiar la textura de la piel creando crestas y protuberancias ascendentes y descendentes. Así que el pulpo imita no solo el color y el patrón del entorno, sino también la configuración de la superficie. ¿Puedes ver un pulpo aquí? Yo tampoco lo veo. Nadie lo hace, y sin embargo está frente a nosotros. Con todas estas herramientas, el pulpo de cuerpo blando y sin caparazón ha estado engañando a los depredadores oceánicos durante millones de años. Pero los pulpos dependen de algo más que su camuflaje para sobrevivir. La forma en que manejan su cuerpo es una herramienta de supervivencia aún más efectiva. Cuando los pulpos viajan por el lecho marino, tienen que registrar constantemente el fondo para cambiar su camuflaje en consecuencia. Son rápidos como el rayo para tomar decisiones. Las observaciones han demostrado que un pulpo puede cambiar su camuflaje 177 veces por hora. Y la velocidad de reacción del camuflaje del pulpo es de hasta 200 milisegundos, que es más rápida que la de cualquier otro animal. Para poner esto en perspectiva, un camaleón tarda unos 20 segundos en cambiar completamente de color. Teniendo en cuenta la rapidez con la que el pulpo reacciona a su entorno y la precisión de la reproducción de colores, patrones y formas, uno naturalmente se pregunta si este pequeño tiene una vista increíble. ¿Cómo se las arregla para ver tan bien y distinguir los colores con tanta precisión como un par de ojos normales? Y aquí viene una sorpresa aún mayor. El pulpo generalmente no puede distinguir los colores con los ojos. Es completamente daltónico. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede reproducir los colores que ni siquiera puede ver con precisión? Recientemente los científicos comenzaron a investigar esta cuestión. Los estudios detallados realizados en 2015 mostraron algunos resultados convincentes. Los investigadores descubrieron que la piel del pulpo es sensible a la luz debido a los genes fotorreceptores de la piel. Incluso cuando la piel está separada del cuerpo, puede reaccionar a la luz y cambiar la forma de los cromatóforos. Los científicos se han dado cuenta que un pulpo puede ver no solo con los ojos,
sino también con la piel. Uno solo puede preguntarse cómo el cerebro y la conciencia del pulpo procesan el sentido de la vista. Espera, ¿acabo de decir conciencia de pulpo? ¿Lo dije en voz alta? Bueno, tendré que explicar lo que quiero decir. Además, esto es quizás lo más sorprendente de los pulpos, incluso más genial que su talento para camuflarse. Pero primero, comencemos con su sistema nervioso. Damos por sentado nuestro sistema nervioso centralizado y jerárquico. Sin embargo, el pulpo demuestra de manera convincente que todo puede ser completamente diferente. Imagina que además del contenido de tu cráneo, cada uno de tus brazos y piernas tiene un cerebro propio. Y estos 4 cerebros son totalmente independientes del sistema nervioso central y pueden tomar sus propias decisiones. Los pies van donde les da la gana, las manos agarran lo que quieren. De verdad, literalmente hacen lo que les da la gana. ¿Te imaginas lo que es pensar con 5 cerebros? ¿Cómo se gestionarán los más diversos impulsos dentro de una estructura fisiológica tan compleja? ¿Qué parte será responsable de su conciencia? ¿Tal vez hay 5 personalidades viviendo en tal organismo a la vez? Es una buena película de Hollywood. Pero la realidad es mucho más emocionante que cualquier película. De alguna manera podemos acostumbrarnos al hecho de que un pulpo tiene 3 corazones. Hay un corazón principal que bombea sangre por todo el cuerpo. Los otros 2 están especializados en bombear sangre solo a través de las branquias. Pero, ¿qué te parece el hecho de que cada uno de sus tentáculos también tenga un minicerebro separado? Y esto no es una exageración. Estos grupos de nervios pueden tomar decisiones de forma completamente independiente. Si cortas el tentáculo de la pobre criatura, seguirá reaccionando al entorno. Huirá de las amenazas y tratará de atrapar presas potenciales. El sistema nervioso del pulpo no está concentrado en el cerebro, que sirve como órgano centralizado de análisis y control. Su cuerpo sin esqueleto puede doblarse en cualquier lugar y cualquier dirección. Tal flexibilidad exige un control igualmente complejo y flexible. En el proceso de evolución, los pulpos han aprendido a delegar autoridad, al externalizar literalmente los problemas locales a sus propias extremidades. Por ejemplo, cuando una persona abre un frasco, su cerebro se enfoca en lo que sienten los órganos de los sentidos y da las señales apropiadas a los músculos de la mano. Aprieta el frasco con cierta fuerza, haz algún movimiento, toma una posición estable y muchos más delicados comandos motores. Todas estas instrucciones vienen del centro. Pero es suficiente para que el pulpo desencadene la respuesta de comportamiento deseada diciendo: Tentáculo 5, abre el frasco. No es mi problema cómo lo haces. Estaré aquí esperando. Las extremidades pensantes gestionan de forma independiente manipulaciones y transformaciones complejas, recibiendo solo instrucciones generales de la parte central. Por cierto, hay muchas razones para creer que el pulpo cambia el patrón de la superficie conscientemente, y no solo por reflejo o adaptación. Esto puede parecer ciencia ficción total, lo sé, pero hay evidencia directa de que el cefalópodo puede imitar docenas de objetos vivos y no vivos que conforman su hábitat ecológico. Por ejemplo, al observar un pulpo en su entorno natural, la gente a veces lo confunde con una raya, un equidermo quebradizo o incluso una medusa. El pulpo a menudo hace esto sin necesidad de camuflarse, solo por diversión. Esta sorprendente estructura del sistema nervioso plantea toda una serie de otras preguntas. ¿Cómo es ser una criatura con 9 cerebros? ¿Cómo podría ser una personalidad así? ¿Y en qué pueden evolucionar los pulpos dentro de otros 100 o 200 millones de años? Por supuesto, si un mono de 2 patas sin pelo no arruina por completo el planeta en todo este tiempo, ¿tendrá alguna conciencia absolutamente real? Incluso sobre las bases de muy pocos datos disponibles, podemos afirmar con confianza las habilidades mentales sobresalientes del pulpo. Por ejemplo, se sabe con certeza que los pulpos reconocen fácilmente los rostros humanos. Anteriormente se creía que solo los primates, los delfines y algunos córvidos como las urracas y los cuervos podían hacerlo. Los pulpos se acostumbran muy rápido a la persona que los cuida, y realmente pueden distinguir a su dueño de otras personas. Hay muchos casos curiosos en los que un pulpo reconoció a personas que no le gustaban y se alejó nadando de la pared del acuario.
también cambió de color para significar agresión e irritación. Y viceversa, si al pulpo le gustaba a alguien, se acercaba a la pared de la pecera y no mostraba ningún signo de hostilidad. Por ejemplo, el pulpo es lo suficientemente inteligente como para abrir fácilmente un frasco de pastillas con una tapa especial a prueba de bebés. Además, puede liberarse si está encerrado dentro del frasco con un tapón de rosca. El pulpo tiene suficiente inteligencia y fuerza de tentáculos para esto. Otro marcador esencial de la inteligencia del pulpo se puede observar durante el juego. Cuando un animal es lo suficientemente inteligente, comienza a entretenerse cuando se siente seguro y aburrido. Cuando el hambre no lo hace buscar comida y los depredadores no lo persiguen, lo que queda por hacer es dormir o matar el tiempo haciendo algo sin sentido que no tiene ninguna ventaja evolutiva. Suena demasiado familiar, ¿no crees? Pero como sea, una vez los experimentadores colocaron un pulpo en un acuario vacío, donde solo había un lugar apartado para esconderse. No había más atracciones. Después de un tiempo arrojaron un frasco de plástico al tanque. Flotó en la superficie del agua en la corriente creada por el compresor. Al principio el pulpo simplemente lo ignoró, pero luego comenzó a disparar un chorro de agua al frasco, arrojándolo de nuevo por aburrimiento. La jarra volvió corriente abajo y todo se volvió a repetir decenas de veces. Este es un entretenimiento tan simple que a todos los pulpos se les ocurrió durante el experimento. Ahora, ten en cuenta que estamos hablando de un cefalópodo, no de un perro o un gato, sino de una criatura del mar. Y así uno puede llegar a algunas conclusiones inesperadas. El caso es que hasta ahora la conducta de juego se ha considerado un fenómeno exclusivamente social. Mientras juegan, los animales aprenden a comunicarse, dominar y obedecer. Pero el pulpo es un animal absolutamente autosuficiente, sin jerarquías ni comportamiento social. Esto hace que los científicos reconsideren las ideas establecidas sobre la naturaleza de la inteligencia. Anteriormente se creía que eran los lazos sociales y la comunicación lo que en un momento dado impulsaba el desarrollo de la inteligencia en los vertebrados. Pero en este sentido, el pulpo fue fácilmente contra el sistema. Los científicos pueden hacer muchos descubrimientos inesperados cuando se trata de estudiar esta extraordinaria criatura. Lo que complica aún más las cosas es que es realmente difícil observar un pulpo en su entorno natural, ya que prefiere la soledad. Y establecer experimentos en el laboratorio con individuos recolectados no es tan simple. Por lo tanto, es difícil imaginar de qué más es capaz esta extraña criatura. Hay otra rareza fundamental en todo esto. El pulpo ha logrado pasar por un camino evolutivo que abarcó cientos de millones de años. Sobrevivió a terribles desastres que acabaron con dinosaurios, ictiosaurios y muchos otros animales. Esto plantea la cuestión del origen mismo de los pulpos. Nos encanta presumir de lo diferentes que somos de otros primates, pero si nos fijamos en el pulpo, en cómo se diferencia de sus parientes, los logros humanos no parecen ser tan impresionantes después de todo. Nuestras ramas evolutivas con los cefalópodos divergieron hace tanto tiempo que nos volvimos completamente diferentes en términos de anatomía y fisiología. El platelminto, que fue nuestro último ancestro común, vagó por el fondo marino hace 750 millones de años. Después de eso, la evolución nos llevó en diferentes direcciones. Esto sucedió 350 millones de años antes de que aparecieran los primeros tetrápodos que dieron origen a todos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos 500 millones de años antes de que aparecieran los dinosaurios. Pero, ¿y si realmente no fuera así? ¿Y si el pulpo realmente viniera de otro planeta? Un equipo internacional de científicos, dirigido por el inmunólogo australiano Edward Steele del Centro de Astrobiología de Sri Lanka, sugirió que los retrovirus extraterrestres facilitaron la evolución en la Tierra. Y algunos cefalópodos incluso llegaron a nuestro planeta en una forma prefabricada transportados por cometas. La hipótesis es controvertida, pero el artículo fue publicado en la revista revisada por pares Progress in Biophysics and Molecular Biology. No hay nada anticientífico en la idea misma de que la vida terrestre provenga del espacio cercano o profundo.
La hipótesis de la panspermia no solo lo reconoce, sino que de hecho está bien fundamentada. Los compuestos orgánicos se encuentran en cualquier lugar, en los cometas, en las nubes interestelares, incluso en la mortal atmósfera de Venus. Pero el equipo de Edward Steele fue mucho más allá de la hipótesis de la panspermia. En su nuevo artículo, los científicos admiten que los pulpos no podrían haber aparecido como resultado de la evolución terrestre. Los investigadores consideran que la diversidad genética y de comportamiento de los cefalópodos modernos, como los calamares, las sepias y los pulpos, es extremadamente inusual. Al mismo tiempo, las características anatómicas complejas, como un sistema nervioso con un cerebro grande, ojos de cámara muy inusuales y un camuflaje ultrarrápido, aparecieron en un periodo de tiempo relativamente corto. El genoma del pulpo tiene 33.000 genes que codifican proteínas, más que en los humanos. Algunas características genéticas contrastan marcadamente con la de otros cefalópodos. El grupo de Steele cree que tales características genéticas no podrían haber surgido a través de mutaciones aleatorias, es decir, estos genes son de origen cósmico. Los científicos creen que es plausible que huevos de pulpo congelados vinieran a la Tierra en cometas. Por supuesto, la teoría ha sido criticada y ridiculizada sin piedad. Según Science Alert, aunque este trabajo es interesante, es altamente especulativo. El editor Dennis Noble sugiere que el artículo se publicó solo para reavivar el debate sobre el origen de la vida y la evolución, ya que encontramos cada vez más evidencia de materia orgánica en otros cuerpos celestes. Dondequiera que se originaron los pulpos, en muchos sentidos representan un curso alternativo de evolución. Y tuvieron muchas oportunidades incluso para construir su propio tipo de civilización. Los océanos ciertamente brindan muchas de estas oportunidades. Los volcanes submarinos, las mareas, el sol, las olas y el viento pueden servir como fuentes de energía. Los depósitos de petróleo, gas, níquel, manganeso y cobalto están ocultos en el fondo del océano. Aún más, los metales se pueden extraer del agua de mar. Por ejemplo, se necesita filtrar solo 50.000 metros cúbicos de agua para obtener 1 kilogramo de hierro. Gracias a la diversidad de la vida marina, se pueden desarrollar fácilmente soluciones biotecnológicas, incluida la iluminación bioluminiscente basada en organismos de aguas profundas y construcciones en base a coral. La electrólisis del agua permite obtener oxígeno e hidrógeno, y estos son componentes de combustible que permitirían iniciar la propulsión a chorro, primero en el agua y luego en la atmósfera y el espacio cercano. Entonces, ¿por qué los pulpos eligieron seguir siendo animales, aunque muy inteligentes? Si tenían un inmenso potencial para desarrollar inteligencia e incluso construir algún tipo de civilización durante millones de años. ¿Por qué somos nosotros el pináculo de la creación y no ellos? La razón no radica en la falta de inteligencia. Irónicamente, sus fortalezas se han convertido en sus debilidades, por ejemplo, algunas de sus características anatómicas. La sangre de los cefalópodos usa hemocianina, que no contiene hierro como nuestra hemoglobina, sino cobre. Por eso es azul. Tal sangre es menos eficiente en el suministro de oxígeno, por lo que los pulpos tienen desventaja para muchas tareas complejas. Su autosuficiencia social y su estilo de vida solitario jugaron una broma cruel a los pulpos. Al no vivir en manadas, no transmiten la experiencia de una generación a la siguiente. La esperanza de vida del pulpo rara vez supera los 5 años, con un promedio de 1 a 3 años. Cada generación tiene que empezar a aprender sobre el mundo desde cero. Si no fuera por estos factores, los cefalópodos y sus parientes podrían haber sido impresionantes. Y un día los reyes de la tierra de 2 patas, es decir nosotros, nos enfrentaríamos a la civilización de los reyes del mar de 8 patas. Alternativamente, los dos podrían construir la mayor alianza entre civilizaciones de la historia. Sin embargo, nunca es demasiado tarde. Lo más probable es que estemos buscando a nuestros iguales intelectuales en el lugar equivocado. Nuestro planeta no ofrece muchas oportunidades para desarrollar una civilización marina en comparación con los planetas oceánicos,
Aunque el agua cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta, solo representa cerca del 0,05% de su masa. A escala planetaria, todas las profundidades de los océanos terrestres son una fina película sobre un enorme bloque de piedra con un núcleo fundido. Mientras tanto, encontramos grandes océanos incluso en nuestro sistema solar, como en la luna Europa de Júpiter y la luna Encelado de Saturno. Y eso sin mencionar los exoplanetas distantes. Algunos de ellos son miles de millones de años más antiguos que la Tierra y el Sol. Incluso es difícil imaginar qué tipo de civilización maravillosa podría desarrollarse con una ventaja tan impresionante. Pero gracias a los pulpos, podemos imaginar al menos remotamente cómo se verían estas fantásticas criaturas.